Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Dale. Hola Sus. Hola, querida Alessa. Hola, bella Alessa y bella comunidad. Aquí estamos nuevamente juntas compartiendo este podcast y muy felices porque hay consulta, hay preguntas de hermosas almas que nos están llevando a poder desarrollar este podcast como nosotros tanto ansiábamos, ¿no? A través de las preguntas que ellos mismos les vaya surgiendo. Así que hoy, 2 de mayo, aquí disfrutando todo esto contigo y bueno, siempre bendecida y agradecida a vos y a toda la comunidad que nos escucha y a los que no nos escuchan, que evidentemente las frecuencias y las energías llegan igual. ¿Cómo estás, hermosa Liz? Hola Sus, muchas gracias, muy bien, estoy muy bien. Y ahorita antes de entrar al podcast estaba yo escuchando a mis guías que vamos a intentar algo diferente, algo que no habíamos hecho antes, pero vamos a intentar una canalización en vivo para que tú puedas preguntar o hacer estas preguntas directamente a ellos, a ver quién se presenta de mis guías o de nuestros guías, porque a veces puede ser un colectivo de conciencia. Creo que es el colectivo de conciencia de la novena dimensión de los pleiadianos. Entonces, ellos tienen mensajes generales y como que nunca había querido hacer esto de hacerlo en vivo, pero creo que va a ser mejor en este caso. Llegó el Entonces, momento. sí, mi conciencia está presente todavía y la traducción es obviamente a través de mis palabras, porque lo que mandan es imágenes o frecuencia que tengo que traducir yo y entonces así es como doy el mensaje. ¿De Muy acuerdo? bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar con una pregunta muy interesante que una bella alma, nuestra amada Alejandra, consultó y me parece una, una gran pregunta, una gran pregunta. Sí, Eh, adelante, tú esta, pre- pregunta. esta pregunta está vinculada con, evidentemente, una necesidad mental, por supuesto, porque estamos en un mundo mental donde necesitamos los por qué, necesitamos cómo, y en este proceso de evolución constante que vamos teniendo a nivel físico y además también a nivel de frecuencial como ascensión, hay quienes tienen muchas dudas de cómo es un poco la historia, de cómo se generó la vida aquí en la Tierra, eh, porque esto de que el planeta estaba en frecuencias muy altas y luego baja por guerras y que ahora hay que volver a remontar y como que no se comprende bien cómo se gestó la vida, quién la hizo, si de dónde provenían, si los egipcios estuvieron después que la Atlántida o antes que Lemuria. Esto, digamos, para muchos es importante saber, si bien sabemos a través tuyo y otros canalizadores que ocurrieron muchas cosas simultáneamente en la Tierra y que en realidad nosotros vamos a querer tener un desarrollo lineal de todos los acontecimientos y sabemos que
todo ocurre al mismo tiempo y sabemos la existencia de la multidimensionalidad. Pero a pesar de todo eso, hay muchas almas que quieren saber cómo surge la vida, cómo es el proceso de, de existencias y cómo es que llegamos aquí nosotros ahora. Ahí vamos entonces con esta primer gran pregunta en este encuentro de este podcast con nuestra bella Lesa y toda la comunidad presente. Ahí vamos. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por esa pregunta. Susani, un placer estar contigo. Estamos muy contentos de este contacto directo y de tener la oportunidad de hablar en el podcast que ustedes han realizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante porque para nosotros es importante que ustedes sepan por qué y hasta dónde llega nuestra intervención aquí en la Tierra. Y nuestra intervención se remonta a muchos miles de millones de años, ya que el tiempo en la Tierra es completamente diferente a la temporalidad con la que nosotros percibimos la realidad y en la que nosotros existimos, compartiendo la existencia con ustedes, que son siempre infinitamente amados, los amamos mucho. Y la relación que nosotros tenemos con ustedes ha sido siempre una relación muy familiar, en el sentido de que nos han percibido y nos han sentido como sus padres, como personas, como los seres que somos creadores que gestamos esta realidad para ustedes, pero en realidad nosotros somos ustedes. Somos un reflejo directo de nuestro deseo de crear una multiplicidad de información en un solo ser orgánico. Esto ha llevado a mi civilización o a civilizaciones más jóvenes que la mía, porque nosotros estamos en una novena dimensión, lo que implica que ya no tenemos cuerpo físico, sino que somos una conciencia colectiva que en algún momento fue individual y en algún momento tuvo proyecciones corporales individuales, pero que alcanzamos un proceso de evolución al grado de trascender las diferencias del cuerpo con la información que nos hizo expandir esta conciencia que somos, aunque aún nos distinguimos de la fuente. Seguimos nuestra propia evolución. Sin embargo, hay fractales de nosotros que están en una séptima dimensión y en una sexta dimensión. Y estos fractales tienen su propia civilización y su propia conciencia con su individualidad y con su trabajo de integración. Porque lo más importante para entender es que nosotros les mostramos cómo hacer ese trabajo de integración. El propósito de las almas en el planeta Tierra es el de llegar a esa integración de toda la información. Entonces, el tiempo sucede constantemente, simultáneamente, en todas las realidades que ha tenido la existencia en el planeta Tierra. El planeta Tierra es hasta cierto punto un planeta joven
y civilizaciones han existido en otros planetas similares en donde se ha iniciado la historia del ser humano. La historia del ser humano se inicia en otros lugares y no en el planeta Tierra. En el planeta Tierra fueron sembradas todas estas semillas de información, es decir, los seres conscientes de otros sistemas estelares han sido sembrados en el planeta Tierra desde hace mucho tiempo. Han sido civilizaciones que han evolucionado hasta un punto específico y han tenido que marcharse, o se ha decidido, junto con la conciencia de ellos mismos, el abortar la misión, salir del planeta Tierra de alguna manera. Por lo tanto, nuestra relación siempre ha estado presente con los seres humanos. Siempre hemos vuelto al planeta, hemos estado allí, hemos ayudado a construir cada civilización, cada característica de cada una de las razas que nos representan. Y de esta forma quiero decir que han sido fractales de nosotros quienes han encarnado en forma física en la Tierra. Y esto ha sido desde el punto de vista lineal del planeta Tierra, del tiempo en el planeta Tierra, ha sido en un principio civilizaciones que ustedes no conocieron, que no tienen registro de esas civilizaciones, porque el planeta ha sido y ha pasado por un momento evolutivo, por un periodo en donde ha cambiado de dimensión varias veces. Ha aumentado frecuencia y ha disminuido frecuencia dependiendo de los ciclos del cosmos y de los ciclos y de los engranajes de este reloj que representa el universo. Es como un mecanismo en donde todo está conectado. Cuando falta la conciencia en algún lugar, afecta desde puntos inimaginables a otros extremos en el mismo cosmos. Por lo tanto, nosotros hemos intentado crear esa conciencia e impulsar esa conciencia en diferentes momentos y en diferentes frecuencias. Lemuria y Atlántida sucedieron hace 74,000 años aproximadamente. Para nosotros es difícil calcular edades y tiempos porque para nosotros es como si hubiera sucedido ayer mismo o a un lado de nosotros. Pero lo que podemos decir es que son distintas líneas de tiempo que suceden simultáneamente. Y Lemuria y Atlántida sucedieron como una siembra de conciencias de la constelación de Andrómeda, lirana, con conciencia lirana, y también en Atlántida con conciencia de origen lirano, pero evolutivamente pleiadiano, arturiano, y estaban en otra dimensión en ese momento. El planeta Tierra estaba en una séptima dimensión. Por lo tanto, era mucho más fácil para nosotros entrar y salir y tener contacto con el planeta Tierra. Sin embargo, hubo intervención y se tomó la decisión colectivamente
de empezar de una manera diferente. También porque el planeta Tierra estaba entrando en un ciclo en donde era la noche, era el dormitar de la conciencia, se iba a cerrar ese portal en donde la frecuencia iba en aumento y en ese momento iba a dormir la conciencia. Son ciclos. Para nosotros no nos parecía que fuera mucho tiempo y no lo fue, pero para ustedes en años Terra obviamente fue mucho tiempo, 26,000 años aproximadamente. Y ahí es donde inicia la civilización egipcia, pero al mismo tiempo que inició la civilización hindú en Lira o de Lira, ellos vinieron de Lira. En Egipto vinieron conciencias de todos los demás sistemas estelares, estuvimos juntos todos. Y el planeta estaba todavía estaba cayendo de séptima dimensión a sexta densidad. Y esto iba a ir en aumento. Íbamos a llegar al punto en el que el planeta cayera lo más bajo a la tercera densidad. Entonces, linealmente, esto es lo que sucedió. Se puede decir que primero estuvo Lemuria, Atlántida, el continente perdido de Mu, con liranos azules de Vega, y después se dio el renacimiento, después de un gran cataclismo, se dio el renacimiento de la civilización con las culturas antiguas que ustedes conocen. Y no sé si esto contesta a tu pregunta. Bueno, agradecemos muchísimo esta información que realmente para nosotros es muy importante. Y la pregunta es, cuando en este proceso en el cual el ser humano o el humano no comienza, digamos, su experiencia en la Tierra, sino comienza mucho antes en otros lugares, la pregunta es, ¿la caída de la frecuencia de densidad de la Tierra a la tercera dimensión fue un proceso que ocurrió a consecuencia de haber ingresado a lo que se dice el ciclo de la época del dormir, de la oscuridad galáctica, o la de descender a esa frecuencia estuvo vinculado con la existencia de conciencias no conectadas con la luz que intervinieron en el planeta para hacer que el planeta descendiera y perdiera la oportunidad de su evolución. ¿Cómo, cómo está incluida en todo este desarrollo, en toda esta historia, la acción y la intervención de las razas alejadas del amor o de la luz, o las razas con una conciencia alejada de la fuente, en toda esta historia? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Es muy buena pregunta. El universo, todo el universo está conectado. No olviden que es un engranaje que si no gira la primera tuerca, no gira la última. Todo está en una especie de danza universal, interconectado dimensionalmente y frecuencialmente. El planeta Tierra bajó de frecuencia a consecuencia de la misma naturaleza, del mismo ciclo de cómo fue diseñado el universo.
todos los planetas entran en esos ciclos y tienen momentos de gloria y de cenit, en donde alcanzan frecuencias muy elevadas. En realidad, lo que ustedes llaman la intervención de frecuencias negativas es un reflejo de la propia alma del humano para culpar a alguien fuera de sí mismo y no poder observar su propia evolución. Los amamos muchísimo, no lo tomen mal, es con mucho amor, como si explicáramos de un padre a un hijo. En realidad no es culpa del padre, no es culpa de... La culpa no existe. Todo se relaciona con un trabajo interno en donde se puede dar importancia a la intervención externa en algún momento, pero no es aquello que impida la evolución de ustedes como seres conscientes. La evolución no se puede impedir porque es algo que se da orgánicamente, naturalmente. La intervención negativa a la que te refieres, de conciencia negativa, ha sido una consecuencia de la desconexión con la divinidad del ser humano. Ha sido un proceso que estaba previsto como parte del mismo desarrollo y de la misma evolución de las civilizaciones jóvenes y nuevas. En realidad sí existe la conciencia contraria a la nuestra, pero es una conciencia que existe con el mismo propósito que la nuestra o que cualquier otra conciencia, que es la de sostener un proceso evolutivo para llegar a una integración. Es un reflejo de una parte que nosotros no queremos ver, pero que forma parte de nosotros o de ustedes como civilización. De algunos de nosotros en nuestra civilización todavía existe ese contraste. No en la misma intensidad ni de la misma manera, pero todos los seres conscientes del universo que tienen cuerpo físico están en el proceso de integración, incluso de las mismas sombras. No sé si esto responde a la pregunta o les queda... Absolutamente, absolutamente, absolutamente responde, porque esta respuesta es también aplicable a muchos pensamientos que tenemos como seres humanos, de pensar que cómo puede ser que si todo lo crea una fuente amorosa, una fuente absolutamente impecable, pueda existir esta otra versión de la oscuridad o de la maldad, que también fue identificada en las religiones a través de esa presencia de Satán o el adversario, ¿no? Que están en tantas Biblias. Pero evidentemente lo que uno siente en el corazón, que este mismo proceso evolutivo en el cuerpo y de ascensión en frecuencia vibracional, es imposible lograrlo si no tenemos esa dualidad, esa sombra o esas grandes sombras que son las que nos pulsan a poder evolucionar y a poder crecer. Aunque sean sombras muy oscuras y que también sean sombras de las cuales muchos todavía están dentro de nosotros y que amerita esa labor de conciencia de amor para poder superarlas.
y me, me pareció una exposición muy clara, donde en este escuchar conscientemente nos damos cuenta que el mayor compromiso que tenemos es con nosotros mismos para seguir elevando nuestra frecuencia, haciéndonos cargo de nuestras sombras, entendiéndolas, amándolas y superándolas. Y que todo lo que pasó, de las infinitas cosas que sucedieron en el planeta Tierra y en otros planetas, son procesos, experiencias, son situaciones que en definitiva muchas veces por querer saberlas al dedillo nos alejan del propio propósito interno individual, ¿no? Y que es la evolución y la ascensión. Así que agradecida desde el corazón, y realmente siento que es una respuesta completa, profunda, divina, y que nos ayuda a que enfoquemos donde debemos enfocar, en el proceso de autosuperación, sin también estar tan atento a las infinitas informaciones que muchas veces nos terminan confundiendo porque vamos a la forma y no a la esencia. Así que me encantó, y agradecida desde el corazón con esta exposición y con esta respuesta a estos seres estelares que estuvieron presentes. Gracias. Muchas gracias a ti, Susani, a tu audiencia, por permitirnos hablar con ustedes y hacer esta conexión directa. Nosotros queremos sanar también la relación con la humanidad y con el proceso por el cual pasó la humanidad en el momento en el que las conciencias estelares dejaron el planeta Tierra y dejaron el planeta en manos de ellos para su evolución orgánica. Y yo sé que piden intervención de nosotros mucho y por eso estamos aquí hoy tratando de comunicarnos directamente, pero en realidad deben de tener paciencia y sobre todo conciencia personal, conciencia hacia su propio interior, de sanar esas heridas de abandono con respecto al padre, a la madre, porque es el proceso que está siguiendo la humanidad ahora. No se puede ignorar más y por esta razón deben de sentirse sostenidos por nosotros y amados, aunque no estemos interviniendo físicamente directamente, porque esto fue un acuerdo que hicimos entre ustedes y nosotros. Ustedes iban a llegar por sí mismos con todo el triunfo y la felicidad que esto les va a traer, llegar a ese punto cenit de evolución y de conciencia. Es algo que no podemos arrebatarles, que es esa felicidad y esa satisfacción que ustedes van a sentir de lograr esto por sí mismos. Los amamos mucho, muchas gracias y regresa Alesa con ustedes. Bien. Sus Alesa, bueno, realmente me gustó muchísimo, y es muy seguro que también a la audiencia haya percibido esto con el corazón, ¿no? Con el corazón y con esa convicción de que estamos realmente en un proceso que nos hace cada vez más conscientes. Y en este último tiempo, aquí por lo menos en nuestra ciudad, en Necochea, en Buenos Aires, Argentina, estuvimos reunidos con consteladores familiares, justamente atendiendo
la temática de la sanación con nuestros padres. Y nada es porque sí, porque aquí estamos también hablando de esta sanación con nuestros padres mayores, que son seres de dimensiones más elevadas que también están en un proceso continuo evolutivo, como estamos nosotros, ¿no? Y a partir de ahí uno descubre que una vez que uno suelta con amor y reconoce que del otro lado esos padres son como somos nosotros, Claro. con todas las falencias de un ser humano, que lo que hemos idealizado lo idealizamos desde un concepto de absoluta amor y absoluta perspectiva que en realidad en la Tierra y con todos los procesos que todavía nos faltan para seguir creciendo, es imposible que el otro, por más que lo amemos, pueda cubrir todas nuestras expectativas. Y en este caso estamos hablando lo mismo, a nivel macro. A nivel micro, nuestros padres inmediatos. A nivel macro, quienes en realidad serían como nuestros padres, porque evidentemente ellos están en ese proceso de querer pulsar a que nosotros podamos encontrarnos y evidentemente evolucionemos y ascendamos, ¿no? Así que me pareció que todo, como decís, está absolutamente interconectado, así que lo micro y lo macro se está haciendo presente a través de este podcast. Sí, era Ay, importante que supieran que ese es el proceso en el que o sea, es importante que sepamos como humanidad que estamos viviendo no nada más procesos personales de sanación, de linaje, ¿cómo se dice esto? Como am, vaya, de la misma interdimensional. genética, ¿no? De nuestra misma genética, o sea, de estas vidas o de vidas paralelas en los ciclos de encarnaciones del planeta Tierra, sino que estamos también librando una sanación y una integración a nivel galáctico. Esto es muy importante porque como tú decías, de lo micro a lo macro, de nuestro mundo aquí a ese mundo galáctico y estamos conectando con ese origen y trae una carga, no va a ser todo hermoso y mariposas y flores y rayos solares, ¿no? Va a ser, tiene que ver también con con esta conexión que trae también sus cosas, trae también su parte importante, ¿no? Sí, sí, y de hecho, en la experiencia que hemos tenido en el último taller, nosotros cuando estuvimos experimentando esto de la sanación con nuestros padres, la facilitadora nos explicaba que el vínculo con lo materno en realidad es lo que nos posibilita, cuando ese vínculo se sana, a poder ser abundantes y prósperos con la imagen masculina, con la imagen materna, Claro, pero la aceptación de la imagen paterna es poder estar capacitados para retener lo que la abundancia nos da. Fíjate qué importante, porque por un lado, lo materno nos da la posibilidad de que nos conectemos con la abundancia, la prosperidad de la vida, afectiva, económica, pero a su vez, la sanación con nuestra figura paterna es poder mantenerla, que eso que se adquiere, ya sean cosas materiales, afectivas, no se vayan, no desaparezcan como agua, sino que poder mantener en lo micro. Y en lo macro, estamos hablando justamente de una sanación que implique una aceptación, un reconocimiento de la labor de ellos a nivel galáctico para conectar con el flujo de la abundancia y que esa abundancia se pueda, digamos, mantener en esta experiencia terrenal.
como decís, todo vinculado, está todo interconectado, micro, macro, Es ¿no? Y que uno de los grandes, perdón, inconvenientes que vive la humanidad es justamente la conexión, la falta de conexión con la abundancia o la prosperidad, que no está solamente vinculado con lo económico, sino es una prosperidad a nivel vincular, a nivel una prosperidad de poder disfrutar un espacio donde vos puedas conectarte con lo magnífico que te rodea. Y por el otro lado, lo efímero, que si bien es efímero lo que uno vive en la tierra, pero también a veces mucho más, digamos, rápido se pierde porque uno tampoco confía, ¿no? Entonces tiene miedo a la pérdida y está continuamente con la carencia. Entonces, bueno, te lo quería compartir porque me pareció algo cuasi mágico de que esto que es tan importante y que es la base al final casi de nuestros conflictos más grandes, justamente hoy a través de la canalización lo podamos escuchar. No es porque sí. efectivamente, sí, sí, es un mensaje que está en el aire, ha estado llegando muy directamente. Y claro, era lo que te yo a decir hace un momento, que hay que tomar en cuenta que la abundancia no es nada más aquí el poder manifestar como un bienestar físico, porque al final lo que estamos nosotros aprendiendo a hacer es a manejar la energía, o sea, estamos aprendiendo a ver qué herramientas tenemos para poder prosperar y evolucionar, porque parte de la evolución es precisamente con cumplir todos estos deseos que uno tiene, llegar a esa, o sea, prosperidad es realmente sentirte feliz y pleno en esta realidad, en esta vida y lograr todos tus objetivos. Y si uno de tus objetivos es ser millonario, ¿por qué no? Es parte de las enseñanzas que uno viene a vivir al planeta Tierra, el cómo manejas la energía y tu propia energía y cómo te conduces en esa evolución para alcanzar esos objetivos. Entonces todo está realmente interconectado. Absolutamente, absolutamente. Maravilloso. No sé cuánto tenemos de tiempo, Alesa querida. Si nos Unos queda- 5 minutitos más, pero si quieres, vamos con la segunda pregunta que era, Hay dos bueno, hay dos preguntitas, pero vos decime cuál. Una dice, que fue otra pregunta que otra bella integrante de la comunidad de tus talleres nos hizo el otro día. Dice, ¿el alma puede ser formada por varios fractales de distintas conciencias? Por ejemplo, la Viar y la Leónida al mismo tiempo. Esa es una. Y la otra, elementos, agua, fuego, tierra, aire y éter, ¿a qué razas corresponden? muy bien. Bueno, Bueno, esta segunda es más fácil de responder, más rápida. El elemento fuego, las almas de los leones vinieron de la galaxia de Andrómeda en su elemental de fuego. Ellos bien, representan este fuego solar. bien. Los aviares llegaron en el elemento aire y por eso representan esta energía del aire, de la sabiduría intelectual, de los pensamientos, de la comunicación, del aliento, del extender las alas y poder volar y etcétera, ¿no? Entonces esto es aire. Y luego Sí, el agua fue realmente, todas las demás razas han sido, algunas veces van llegando a otros planetas para expandir su propia información, entonces van adquiriendo tierra en Marte o en el planeta Tierra, evidentemente, aunque su alma venga de otro sistema, al encarnar en la tierra de alguna manera o entrar en ese linaje, entonces es cuando se forma esa otra parte en su alma, porque, y esto se conecta muy fácilmente con la pregunta anterior, porque las almas se intercambian información con el cuerpo físico.
Entonces, si en nuestro cuerpo físico tenemos información de 12 razas estelares diferentes, cuando entre el alma, vamos a poder absorber o activar, si así lo deseamos, a conciencia esa información dentro de nosotros. Entonces es muy fácil que suceda que el alma de los leones no se quedó solamente siendo fuego, sino que en el paso del tiempo, al ir encarnando en otros sistemas, fueron modificando esa alma y se fue combinando. Y como nos decían los pleiadianos ahora, la novena, o sea, de la novena dimensión, lo que nosotros necesitamos es hacer una integración de toda esta información. Entonces, imagínense lo combinada y lo compleja que es la información de cada ser humano y del alma que pasa por el planeta Tierra, porque absorbe información de, por eso tenemos tantas encarnaciones. Ahora, en el elemental de éter son los arturianos de la decimotercera dimensión, y tierra y agua son dos elementos que se van adquiriendo en las encarnaciones en distintos planetas. Por ejemplo, si un alma aviar de puro aire de pronto decide encarnar en Sirio para ayudar en el Consejo de Luz, obtener otro tipo de información, quizás le toca Sirio C y entonces ahí adquiere dentro de su aprendizaje como alma la energía del agua. Entonces su alma va a ser aire y agua. Y claro está que esto nos da el resultado de que a futuro esa alma puede ser un fractal de aviar, un fractal de cetáceo y un fractal de, no sé, pleyadiano, ¿no? Y entonces ahí tienes la combinación porque Claro. se va absorbiendo esta información. Entonces, Claro. sí, Quiere decir que tenemos, al tener 12 razas que están incluidas dentro de nosotros, bueno, tenemos todos los elementos, y esto me hace acordar a los 12 signos del zodíaco, ¿no? Que hay signos que son de fuego, de aire, de agua, de tierra, y que cuando uno dice soy de, bueno, Escorpio, por ejemplo, mi signo, es de agua, pero claro, en el mapa astral hay de todo. Hay fuego, hay tierra y bueno, entonces esto me parece que es algo así, ¿no? O sea, dentro de nosotros hay una suma de un montón de elementos, también por los lugares en donde nosotros como alma estuvimos encarnando, porque seguramente que no fue la tierra el único lugar donde estuvimos, como alma. claro. Eso lo, eso lo Además, podemos dejar para un próximo podcast, ¿no? claro, además cada signo del zodiaco corresponde a una raza estelar diferente según los elementos, según la frecuencia, según lo que vinieron a instaurar como principio energético al planeta Tierra en el principio de las civilizaciones. Entonces, toda esta información es lo que va componiendo cada detalle, porque estamos llenos de pequeños detalles. Es muchísimo porque son detalles en todos lados, ¿no? Todo corresponde a algo, es la ley de causa y efecto, por eso nada es casualidad. Entonces todo está relacionado y cuando vemos los registros akáshicos estelares de alguien nos podemos dar cuenta, ¿no? Ah, tienes seguramente en tu astrología tienes una gran carga de fuego porque estuviste en determinados sistemas, etcétera. Son interesantes y a su vez vos fíjate, ¿no? Que dentro de todo esto que podemos inclusive ir reservándolo para el próximo podcast, un tema que esté vinculado, ¿no? A este recorrido de nuestra alma, este recorrido de nuestra alma que pudo haber estado en distintos lugares y que a su vez nos ayuda a poder percibir que en realidad el vínculo con el otro, que muchas veces es uno de los motivos que más angustian a la gente y nos angustia, un vínculo con quien sea, que no es un vínculo armonioso, que no es un vínculo como uno a lo mejor desearía,
Fíjate cómo está absolutamente todo vinculado con esta grandiosidad y complejidad de cada uno de nosotros, que verdaderamente si nosotros mismos al día de hoy estamos redescubriéndonos y estamos poniendo la voluntad, conciencia de poder ir transmutando, alquimizándonos y tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos, evidentemente el otro, que en realidad quizás no está en ese camino, porque no todos tienen que estar en el mismo camino y de hecho no lo están, también es una realidad, una verdad, como para poder verdaderamente soltar tantas a veces expectativas que tenemos para con el otro, ¿no? Entonces, no es no amarlo, pero sí en cierta forma es soltarlo, porque la labor nuestra es tan intensa, tan compleja, pero que se asume que debe ser de tanto compromiso, que verdaderamente eso hace de que también en lo vincular comencemos a manejar nuestra energía en forma diferente. Ujú. Porque vemos que el flujo de energía que nosotros, digamos, inconscientemente, ¿no? Tiramos hacia afuera, en la necesidad a lo mejor de un reconocimiento, de una valoración o de lo que sea, estamos quedándonos con menos energía y esa menos energía que nos queda nos da menos combustible para poder no solamente autorrealizarnos, sino para seguir en este camino, que es arduo y como dijiste, y como uno siente también, Alesa, es eterno, porque no podemos llegar a decir, ok, me falta, ¿no? Cuando vas a estudiar, vos decís, bueno, la primaria, la secundaria, la universidad, un máster, llegás a un tope. Aquí no, Claro, esto es no, constante. no se detiene. Pero pues Esto no se... muchísimas gracias. Hay que guardar estas preguntas para el siguiente podcast porque están, creo que podríamos encontrar más contenido, Sí, sí, más, más claro, exactamente. Y además también invitamos a la comunidad, como siempre decís, Ale, querida, a que comenten, a que sugieran, ¿no? Y a que cada cosa que resuene en su corazón, absolutamente con respeto, como nosotros también lo estamos dando desde el corazón, y esta mirada y esta visión y esta perspectiva es la nuestra y es una pequeñita dentro de un mundo que tiene un montón de visiones y perspectivas. Así que bueno, siempre con amor y siempre en reconocimiento a que estamos todos en este mismo barco, en este mismo Yes. planeta, sea redondo, sea cuadrado, sea plano, es una existencia donde estamos todos experimentando y en el fondo tratando de ser felices, porque ahí vamos, Así es, mi ahí vamos. bella. Te mando millones de bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos a la próxima. Al próximo podcast. Gracias. Chao, chao, chao. Chau, chau. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.